¿Qué vamos a hacer con los números y cómo los vamos a almacenar en forma de ceros y unos? Ya habíamos visto los diferentes sistemas de numeración, binarios, octal, hexadecimal, y por ahí vamos a empezar. Sin embargo, necesitamos almacenar más que números enteros positivos. Entonces, ¿cómo codificamos los demás? Primero vamos a ver cómo se representan los enteros. Bueno, la primera noticia es, si solamente pudiéramos representar números con 8 bits, pues ya vimos que llegaríamos hasta el 255 y eso no va a ser tan útil. Entonces podemos tratar de juntar más bytes para poder representar números más grandes. Si todavía estuviéramos en las memorias viejitas, donde todo se tenía que escribir por bytes, entonces podríamos graficarlo de la siguiente manera. Supongamos que queremos representar este número. Cada una de estas letras está escrita, es realmente un dígito en hexadecimal. Entonces aquí lo que tendríamos seríamos 2 dígitos en hexadecimal. Recordemos que el hexadecimal correspondía cada uno a 4 bits. Entonces 8 bits se representan precisamente con 2 números hexadecimales. Bien, entonces si lo divido en cajitas, cada uno de estos pares de dígitos se corresponde a lo que podríamos almacenar en una localidad de memoria. Para poder tener ahora 4 bytes en lugar de solamente 1, lo que vamos a hacer es almacenar en diferentes localidades de memoria cada uno de los trozos, y cuando queramos interpretar nuestro número, lo que vamos a hacer es leerlos todos juntos. Ahora, aquí podemos utilizar diferentes criterios para almacenar la información. Por ejemplo, está este criterio donde lo que hacemos es tomar los dígitos menos significativos y escribirlos primero. En la siguiente dirección de memoria colocaríamos a los siguientes dígitos, en la siguiente a los siguientes, y los más significativos quedarían en la parte de hasta abajo. El otro criterio que podemos utilizar es más bien empezar al revés. Tomar los dígitos más significativos, escribirlos primero, en la siguiente dirección pondríamos a los siguientes, etcétera, etcétera. Cada uno de los dos criterios se han utilizado históricamente y se continúan utilizando, por lo que es importante tenerlos en mente. Bien, bueno, hay una historia curiosa porque resulta que es algo tan importante que tiene nombre propio. Pero el nombre propio viene de un cuento. Viene de las historias de Gulliver. Resulta que en el mundo de Gulliver, él llega a un país de estos extraños, donde los pobladores se peleaban por la forma correcta de comer huevos. Algunos de los pobladores decían que había que comenzar por el lado más pequeño del huevo. Bueno, aquí tenemos una especie de huevo, y ellos decían que por aquí había que empezar a comerse los huevos cocidos. La otra parte de la población decía que no, que esa no era la forma correcta de comerse un huevo cocido, y que a fuerzas había que empezar por la parte de atrás. Y bueno, cuenta la historia que estas dos tribus vivían bastante peleadas por este asunto de huevos. Entonces, aquellos que decían que había que comerse primero la parte pequeña, se les conocía como los Little Endians. Y los que decían que había que empezar por el extremo grande, se llamaban Big Endians. En honor a ellos, se le asigna el nombre de Little Endian al criterio que toma al valor con menos, a los dígitos con menor valor primero, y a los que tienen mayor valor por su posición. Si los vamos a anotar primeros, entonces vamos a decir que estamos utilizando el criterio Big Endian. Es un poco difícil de traducir bien estas palabras debido al origen literario, entonces generalmente los van a oír en inglés. Simplemente lo podemos traducir un poco en español como Little Endian es comienzo por el extremo pequeño, Big Endian comienzo por el extremo grande. Y a la asignación de cualquiera de estos dos también se le suele llamar en inglés Endianness. Habrá ejercicios interesantes a veces cuando tengamos que empacar todavía más cosas. Inclusive en las memorias actuales que ya no funcionan como bytes. Bueno, a lo mejor podríamos tener ahora palabras con 4 bytes. Pero vamos a tener que ver dentro de estos qué pedazo del número quedó guardado dónde. Así es que estas definiciones siguen siendo válidas en los sistemas del día de hoy. Bien, entonces aquí tenemos simplemente
la versión rápida de esta historia de los viajes de Gulliver.